tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de La Barra del Triciclo. En este caso vamos a tocar temas que no tienen que ver con lo que se habla cotidianamente en lo que es el mundo Boca. Dentro de la rica historia de nuestro querido club, tenemos muchos torneos ganados, muchas cosas lindas, pero también tenemos de las otras. Entonces, en este caso, queremos hablar, por ejemplo, de la crisis del 84 que vivió nuestro club. Crisis que empezó unos años antes, a partir de las elecciones de fines del año 80, donde gana Martín Benito Noel, se arma un plantel de figuras con Maradona a la cabeza, entre otros. Después viene la crisis del país, junto con eso la crisis del fútbol argentino, en donde se zafaron, digamos, Independiente y Ferro, podríamos decir, el resto entró en una gran pobreza. Dentro de eso, Boca fue el que más lo sufrió. Y por esto vamos a hablar un poco de este tema, que se habla mucho, pero se sabe poco, creemos. Entonces, para eso voy a presentar a mis compañeros y colegas. Empezamos por vos, Gustavo Tortosa, Gullo Tortosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Tincho? Bueno, acá lo que queremos hacer es, me imagino que saldrá todo perfecto porque hay conocimiento, hay capacidad y hay buenos invitados que nos van a ir llevando de a poco con distintos nombres, que muchos son desconocidos para la gran mayoría del hincha de Boca, con exjugadores, con gente que la vive adentro, con hinchas caracterizados, y más que nada para que las nuevas generaciones puedan entender qué es ese momento de Boca que hoy se quejan porque no hay una Copa Libertadores, porque no se trae la figura de turno, qué era pasar por esos momentos después de la gloria de los 60, que se ganó muchos campeonatos, de los 70, que se ganó absolutamente todo, y esta etapa oscura que se cayó futbolística, económicamente y hasta ediliciamente, casi perdemos el estadio. Bien, perfecto, Gullo. Ahora vamos a hablar con Diego. ¿Cómo estás, Diego Abadi? Hola, Hola Tincho, ¿cómo va? Gullo Bien, ¿vos? querido. Muy bien, muy contento. Bueno, la idea es un poco remarcar lo que fue esta década, ¿no? La década muy delicada para la historia del club, donde se sucedieron muchísimos actos distintos y que pocas veces volvieron a repetirse, sucedieron en muy poco tiempo y vamos a intentar de revivirlos con gente que la vivió verdaderamente ahí adentro, ¿no? Que cuenten sus experiencias, que nos lleven a esos años y después llevarlos un poco a la actualidad y relativizarlos, que nos ayuden a pensar y a planificar mejor el futuro del club. Ojalá podamos lograrlo, que sea divertido, que la gente se conecte. Huyo. Contextualicemos, Tincho, que es muy importante esto. Sí. 1980, finales de la dictadura, 1982, guerra de Malvinas, 1983, retorno a la democracia, no estaba muy estable, juicio a las juntas, siempre crisis económica, muy fuerte en el país, la caja pan, cara pintadas, fue Sí, toda esa época muy convulsionada. Por eso te digo que dentro de la pobreza general que vivía el país, ¿no? Acordate cuando Boca hace trae todas las estrellas, arrancando el 81, se endeuda en dólares y después viene se devalúa el peso ley en ese momento con Sigó, ¿no? El Ministerio de Economía, y bueno, Boca lo sufre. Dentro la de plata eso, dulce, pero Boca entra dentro de la dinámica de la plata dulce, de la política del país. Y se acaba en septiembre del 81. Le pasó a todo el fútbol argentino, lo que pasa es que Boca lo vivió de una manera peor. Por eso no solamente echarle la culpa al país, sino que también hubo otras cuestiones que están dentro de nuestro club, ¿no? Hay un quiebre cultural, me parece, también dentro del club. Empieza a romper lo que es la barra brava, empieza a romper lo que es la violencia, empieza a salir la familia de los estadios, empieza realmente a cambiar un poco la fisonomía del hincha y de lo que pasaba en los estadios, ¿no? O sea, no fue una época sencilla para la historia argentina en el fútbol argentino. Ir a la cancha no empezó a no ser fácil. Recuerdo haber ido de visitante a ver a Boca con 5 o 6 años sin problemas, y ya a partir de 84, 85 se empezó a hacer un poco más pesado. No, vos a la cancha no venís, vos a Independiente no vas. ¿Se acuerdan que en esos años no se hablaba de barras bravas, se hablaba de patotas? La patota. Había patotas en el fútbol, ni siquiera estaba el nombre, ¿no? Pero ligado a las patotas de también políticas, ¿no? Sí, claro. Hasta el 80 se iba en camión, se iba caminando, empezaron a ir en micros o ya organizados, empezó otra fisonomía de movimientos. Boca saliendo de la Bombonera,
fue una década particular, no sucedió tanto. Después en los 90 se volvió a dar, pero fue una década muy particular. Perfecto. Bueno, hecha la introducción, ¿les parece? Vamos a empezar a meternos en el tema, ¿sí? Ahora vamos a una pausa y continuamos ya con nuestro invitado. ¿Sí? Gracias. Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de La Barra del Triciclo. Como ustedes saben, estamos haciendo una serie de podcasts que tienen que ver con la historia de nuestro club, pero no lo que se habla comúnmente, lo cotidiano de Boca, sino ir a parte de nuestra historia que no quedaron por ahí tan claras. En este caso nos va a acompañar Pablo Abatangelo, que, bueno, dirigente, aparte de familia de dirigentes de Boca también, que nos puede explicar bien lo que pasó en esa década del 80 que fue tan controversial, empezando por... ¿Voy a empezar de vuelta? De puta que lo parió. Sí, mucho tiraste más que Bonelli. Dale. Sí, por eso, empecé mal. Vamos de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de La Barra del Triciclo y estamos acá para comentar qué pasó con la historia de nuestro club en la década del 80. En este caso nos va a acompañar Pablo Abatangelo, que es dirigente de Boca, fue dirigente en esos momentos y también viene de una familia de dirigentes con mucha actuación en el club. En este caso nos va a contar no solamente lo que pasó con la crisis que explota en el 84, sino también lo que pasó antes y un poco para contextualizar la historia de ese momento. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Pablo? ¿Lo perdimos? Se cayó. Me oyó hablar, se fue a la mierda, boludo. Está andando mal esto. Para mí me oyó y se fue a la mierda, dice nada que ver. Falta, ¿sí? Pero falta Pablo. Claro. Bueno, Hernán, guarda la presentación, algo entre Pablo que listo, siga. Sí, dale. Dale. Arrancamos presentando quién era Pablo Abatangelo, que cuente un poco su historia. Sí, ¿no? Que cuente antes, durante y después. Dale. Era los 80, una crisis y... Pero... Listo, vamos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, ahora los presento a ustedes y lo dejo con Pablo también, ¿eh? Dale. Ahí estoy. Perfecto, Pablo. Listo, bueno, vamos, Palito. Ya hice la presentación, así que, bueno, cuento y después pegas, Hernán. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, Pablo, entonces acá estamos con Omar, Bullo y Diego para hablar un poco y te vamos a hacer algunas preguntas correspondientes a esa época. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien y muy gustoso de estar en esta reunión y poder desentrañar algunos acertijos de la década del 80. Perfecto. Si te parece y si les parece a todos, vamos a empezar hablando desde el principio de la década, que me parece que ahí está lo rico y donde más podemos aprovechar lo que vos sabés. Así que no sé quién quiere empezar haciendo algunas preguntas. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me presento Diego, un gusto, muchas gracias. Contanos un poco, antes del 80, ¿quién era Pablo Abatangelo? Bueno, primero tenemos que hablar del otro Pablo Abatangelo, de mi viejo, fundador de la agrupación La Bombonera, allá por el año 69. Durante toda la década del 70, nuestra agrupación trabajó incansablemente para posicionarse dentro de la política de Boca. Esa década yo la transcurrí como deportista del club. Jugué al fútbol hasta que quedé libre ya en la Candela y empecé a jugar al básquet y jugué en todas las divisiones de básquet hasta llegar a la primera división. Nuestra agrupación gana las elecciones en diciembre de 1980
con Martín Noel. Y acá quiero desmitificar algunas cosas de esa conducción, que tuvo algunas sombras, pero muchas luces. Esa conducción encabezada por Martín Noel, que lo más resonante es la llegada de Diego Armando Maradona, tuvo otros logros mucho más trascendentes y que potenciaron a nuestra institución. Hubo una comisión de obras que estuvo conformada por el arquitecto Colombo, el arquitecto Beloni, los maestros de obra, los hermanos Valiante, y quien les habla, que yo recién estaba recibido, me recibí en diciembre del 80, que tuvo como objetivo la finalización de los trabajos de la ciudad deportiva. La ciudad deportiva ya prácticamente no era más de Boca, porque no se habían concretado la cantidad de obras necesarias para que el Estado Nacional la escriture a favor de la institución. Tenía como plazo 1978 y se habían vencido los plazos y no se habían terminado las obras. Esa comisión, con el apoyo de una empresa constructora, Alegre Pavimentos, que puso a disposición toda la maquinaria y mano de obra, terminó todos los trabajos y pudo, en marzo de 1982, escriturar la ciudad deportiva a favor de la institución. Pablo, te interrumpo un segundito. Vos decís que Boca corría riesgo de perder la ciudad deportiva si no actúan de esta manera, ¿no? Boca la había perdido porque la cesión de los terrenos tenía como plazo 1978. Y como todos ustedes saben, no solo no se hizo el estadio, sino que no se habían realizado las obras que le dieron el nombre a la ciudad deportiva, todo el complejo deportivo de natatorios, que tuvimos que culminar para poder así cumplimentar con la normativa vigente, pedir una prórroga, y fue precisamente en marzo de 1982 que logramos escriturar a la ciudad deportiva y incluirla en el patrimonio del club. Se incorporaron 18 millones de dólares al patrimonio institucional. Este es un dato que pocas veces lo escucho y que se pasa de largo, pero es un hecho trascendente, porque si Boca no hubiera escriturado, no hubiera podido venderla para pagar la convocatoria de acreedores. Esa comisión directiva cometió un gravísimo error, y el error se llamó auditoría contable. ¿Por qué? Porque en las promesas de campaña estuvo que se iba a hacer una auditoría contable de todo lo acontecido en la década del 60 y del 70. Una vez concluida esa auditoría, los resultados fueron nefastos. La institución estaba al borde de la quiebra. ¿Pero qué pasó? Hubo un socio prominente, el mismo que acabo de mencionar, que estaba asistiendo a esta comisión directiva con toda su infraestructura, Antonio Alegre, muy amigo del expresidente Alberto J. Armando, que pidió encarecidamente que esa auditoría no se diera a la luz, porque comprometía en lo civil y en lo penal al expresidente. Yo creo que ese fue un grave error, no haber dado a conocer esa auditoría contable. Esa auditoría contable hacía volar por el aire 20 años de conducción de Alberto J. Armando en la institución. Se resolvió no darla a conocer y los problemas económicos financieros se fueron acrecentando. Ustedes tienen que ver que todo lo que entró en la convocatoria de acreedores que hicimos después durante la presidencia de Antonio Alegre, en su casi totalidad son deudas provenientes de los años 60 y 70. Ya vamos a llegar, porque quiero hacer toda una recorrida a la convocatoria de acreedores, en donde
sin tener conocimiento tuve que desempeñarme en uno de sus rubros. Esa conducción de Martín Noel, como todos sabemos, trajo a Diego Armando Maradona. No es cierto que los problemas económicos posteriores o que nos antecedieron sean productos de la contratación de Diego Armando Maradona. Diego fue no solo un generador de recursos, sino que se hizo una gira por el sudeste asiático en enero y febrero de 1982, en donde la institución cobró $80.000 por partido. Hoy parece poca plata, pero para tener un dato comparativo, la selección nacional campeona del mundo del 78 cobraba $60.000 por partido, Boca cobraba $80.000. Sí. Se jugó... Pablo, ¿Sí? ¿Cómo te va? Soy Omar. ¿Qué tal, Omar? Bien, bien. ¿Por qué crees que se instaló ese mito de que los problemas económicos vienen de la mano de Diego? Mirá, los mitos en la Argentina se instalan a partir de cuestiones mediáticas. Y de acuerdo a quiénes son tus potenciales socios, colaboradores o interesados en la gestión, se plantea un mito u otro, ¿sí? Si vos no contás con la anuencia de los grandes medios o no los hacés participar en las prerrogativas y ventajas de determinados negocios, esos medios te van a jugar en contra y generan conciencia de cuestiones que son favorables a los intereses económicos de los grupos que los contienen y no a la realidad de lo que deben informar. Esto en la historia no de Boca, de nuestro país, sucede a diario y sabemos que lamentablemente son los grandes medios, los periodistas de los grandes medios que responden a los intereses de los propios medios y no de informar como corresponde a la población. Hoy Pero, está más Pablo, claro eso, Pablo. Exactamente. Pablo, En ese disculpame. momento por ahí no era tan claro. Hoy sí, ya sabemos cómo responde cada grupo económico y mediático, ¿no? Pero en ese momento, una vez que ya se instaló, por ahí no estaba tan claro este mecanismo. Bueno, pero lamentablemente lo hemos sufrido y lo hemos padecido. Y bueno, está instalado en la conciencia colectiva que Diego fue el que trajo los problemas económicos. Y en la convocatoria de acreedores del 85... Pero perdóname, ¿te puedo cortar un minutín, preguntar algo? Sí, sí. Te digo, o sea, me planteás que Diego, o sea, no fue o no sería el generador del conflicto económico. Pero la prensa, ¿qué información tenía para que esto no sea cierto? Porque los años cuadran como que viene Diego, se gasta cierto dinero y luego se entra en convocatoria y pasa todo lo que vas a contar ahora. Pero si ella no tiene la información, la auditoría ustedes no la presentan y me la marcás como un cierto error, no entendería por qué las prensas sería quien... Puede ser que lo comunicacional no es sencillo cuando se está mal informando a la población con determinado lineamiento político. Pero ¿cómo se desmitifica todo esto? En la convocatoria de acreedores del año 85, no entró una sola deuda proveniente de la contratación de Diego Armando Maradona, y sí deudas provenientes de la década del 60 y del 70. Y esto no me lo contaron, porque a mí como integrante de esa comisión directiva me tocó negociar los 330 juicios con sentencia firme de compradores de palcos y plateas en el nuevo estadio que se sintieron defraudados y generaron causas judiciales. De esos 330 juicios, que si bien no eran demasiados importantes en monto de dinero, eran importantes por la cantidad, logré
que 198 votaran a favor de la institución en contra de la quiebra. Por ejemplo, Carlos Heller manejó todas las cuentas bancarias con deudas provenientes de ese periodo, y no solo del Banco Credicop, del Banco Avellaneda, del Banco Almafuerte, con deudas que se venían arrastrando desde esa época. Antonio Alegre, con su vinculación con el gobierno nacional de entonces, manejó todas las empresas de servicio. Había deudas de obras sanitarias desde la década del 60. Nunca la institución había pagado obras sanitarias, y esos son acreedores privilegiados en una convocatoria que a través del tiempo y de los intereses que fueron generando, generaron deudas magníficas que entraron en esa convocatoria de acreedores. Pablo, una cuestión también. Sí. Hablábamos con Pollack hace Sí. un tiempito y nos decía que también cuando, un poco lo que decías vos, que las deudas se arrastraban, pero también hubo problemas y él tuvo que ir, entre otra gente, a salvar la bombonera del remate por el tema de Krasowski. Krasowski sí vino ya en el 81 y en una deuda de $35.000, ¿no? O sea, no era solamente de la época anterior, ¿o no? Claro. Eso es totalmente cierto. La deuda de Krasowski con Wanderers de Uruguay es producto de que los recursos que se generaban se tenían que destinar a deudas preexistentes y no se podían cumplir con los compromisos actuales. Hubo pedidos de corte de luz. ¿Ustedes se pueden imaginar que Boca tenga intimaciones de corte de luz, que había que salvarlos momento tras momento? Hoy es impensado para una institución como el Club Atlético Boca Juniors. Hoy sí, pero lo vivimos, por eso nos parece creíble, porque ya lo vivimos, claro. Pero sí, hoy es imposible eso, tal cual. De todas maneras, el tema pasa también porque, por ejemplo, el tema de la auditoría, que bien decía Diego, que no se dio a conocer, y Boca hizo muchos amistosos en ese momento, como vos dijiste, y también no solamente la gira por sudeste asiático, sino también hicieron otra por África, y después también que Boca jugaba, sobre todo la primera parte del Metropolitano, cada 15 días iba para el interior también, que cobraba mucho dinero, ¿no? ¿Ese dinero a qué se destinaba? ¿A pagar qué? ¿Deudas anteriores, parte del plantel? Un poco para ver eso, porque también se recaudó mucha guita, mucho dinero en ese momento, ¿no? Muchísimo dinero, pero también tenemos que ubicarnos temporalmente. Cuando Diego vino a Boca, los cálculos daban para que Boca lo pudiera comprar a Diego, porque había una opción de compra. Y con todo lo que vos decís, no era fantasioso pensar en que Boca podía adquirir a Diego. ¿Qué pasa? En ese momento estaba la famosa tablita de Martínez de Oz, que de haberse cumplido la tablita de Martínez de Oz, Boca podía haber adquirido a Diego. Vos pensás que nosotros participamos de la venta al Barcelona sin que Boca haya tenido adquirido los derechos de Diego, y hemos participado por las negociaciones que hemos hecho. Si la tablita se hubiera cumplido con lo recaudado por todo lo que vos bien decís, Boca lo podía haber adquirido, pero la tablita no se cumplió. Fue un momento de hiperinflación, un dólar que se fue a las nubes. Son procesos que en nuestra Argentina lamentablemente los conocemos hoy más que en ese momento. Y no era alocado pensar que Boca podía haberlo comprado a Diego. Te digo que se vivieron momentos muy duros, de mucha incertidumbre, en donde los reclamos de los bancos, de las empresas de servicios, de los proveedores eran cotidianos, porque
las deudas de arrastre que la institución tenía hacía caótica cualquier planteo económico-financiero. Yo creo que ese fue un error garrafal de esa conducción, no haber ejecutado esa auditoría contable que hubiese puesto blanco sobre negro, y ese fue un error fundamental. Pero fíjate vos que cuando gana las elecciones Domingo Corigliano y pasa lo que pasa, para mí el peor gobierno que tuvo nuestra institución, un gobierno que fue manejado por una persona ya fallecida, y entonces no quiero entrar con ningún tipo de calificativos, pero que llevó a la institución prácticamente al borde de su desaparición. Una comisión directiva que quedó acéfala porque fue construida en base a engaños a sus pares, porque había muchos dirigentes históricos de la institución, Cándido Vidales, Pedro Orgambide padre, Blanco, gente que vos podés coincidir o no, pero de larga trayectoria en la institución, que con frases hasta mitómanas lo llevó a un punto en donde la institución quedó acéfala, y por eso vino la intervención del Estado Nacional en manos de Federico Pollack, del que tengo el mejor de los conceptos, y hace poco tuve el honor que me viniera a visitar a mi oficina, porque entendía que había cosas del libro que no se condecían con la realidad. Lo charlé con Pablo Lisotto de La Nación, se lo hizo saber, y tuvo la grandeza de llamarme y pedirme una cita para que le explicara cuáles eran las cosas que yo entendía que no se condecían con la realidad. Eso únicamente una persona de una grandeza moral y ética lo hace. Pablito, ¿cómo estás? Te quería consultar por dos cosas muy puntuales que se sabe muy poco. Uno, ¿cómo es que llega un español, Martín Benito Noel, a ser la figura como candidato a presidente de la Bombonera? Y después, número dos, el temita siempre, que es otro mito también, como ya derribamos el anterior, el temita de Coppola, la relación con Boca y el pedido de quiebra supuesto de Coppola. Arrancá, si querés, por la de Noel, que es la primera, ¿no? Sí, bueno, Martín Benito Noel se acerca a nuestra agrupación, y lo que muchos no saben, que fue candidato a presidente en el año 74. Nosotros nos presentamos en el año 71 con Petrone Scorza Altamirano, que fue nuestro debut. En el año 74 con Martín Noel. En el 77, que era un momento de éxitos deportivos, con la Copa Libertadores, la Copa del Mundo, de muy improbable triunfo, fuimos con Chío López, y en el 80 nuevamente con Martín Noel. Martín no es un característico hincha de Boca de la Boca, si bien sus empresas estaban en la Boca, una familia tradicional, fanático, quizás no tenía la impronta del dirigente de Boca, un tipo muy capaz, abogado, muy serio, muy recto, demasiado circunspecto quizás para el antecedente que tenía de Alberto J. Armando, un presidente carismático. En lo personal, yo le tuve mucho aprecio a Martín Benito Noel, un tipo muy recto, muy derecho. Pablo, te interrumpo un segundito. Noel también tenía mucha llegada a FIFA, ¿no? ¿Eso pesó también a la hora de ser candidato?
también pesó para ser candidato porque las vinculaciones en el mundo del fútbol de Martín Noel eran más que interesantes. Claro. ¿Sí? Ah. Tenía llegada a todo el mundo del fútbol, y no por haber sido presidente de Boca. Antes de ser presidente Claro. de Boca, ya tenía vinculaciones y con directivos de peso, tanto de la Asociación del Fútbol Argentino como de la Federación Internacional. Y eso pesó al momento de definir candidaturas. A ver, muchas veces es difícil tomar las banderas de la defensa en contra de la opinión general, pero estoy convencido de las virtudes de esa conducción encabezada por Martín Benito Noel, que tuvieron una serie de cuestiones negativas, y te digo que la mediática periodística fue una de las peores. Yo estoy convencido que el grave error es no haber dado a conocer El estado real del club, supuestamente. El estado real del club. Porque se cargaron una mochila que no les pertenecía. Y fíjate vos, esto es anecdótico. El que vino a proponer eso fue Antonio Alegre. Todos lo conocimos, Antonio, con su bonomía. Sí. Él era amigo de Armando y entonces no quiso problemas. En ese momento Antonio era el máximo acreedor de Boca. Tenía $800.000 Sí. metidos adentro de Boca que nunca los reclamó. Y además nos estaba brindando colaboración con su empresa, Ad Honorem, ¿sí? Para poder terminar los trabajos de Ciudad Deportiva. Se evaluó y decidieron hacer eso. Y Armando lo terminó traicionando, porque ustedes recordarán que en el año 87, cuando ya habíamos solucionado todos los problemas económicos, Armando se le presenta en contra a Antonio Alegre. Sí. ¿Sí? Sí. Y voy a dar una intimidad. Mi papá no estuvo en el año 85 en esa comisión directiva, porque esa comisión directiva era de la unidad. Y Armando puso como condición que no estuviera mi padre, porque era el que lo había vencido. ¿Sí? Y mi papá demostró su grandeza, dijo, por el bien de Boca yo doy un paso al costado. Es por eso que en el año 87, Antonio Alegre, cuando se siente traicionado por Alberto J. Armando, le da la vicepresidencia segunda a mi padre. Le dice, vos tenías razón. Y no voy a decir el término que dijo, porque es un término soez, porque lo terminó Se corta, ¿verdad? Se cortó. a quien lo había ayudado como amigo. Porque ustedes tienen que pensar que Antonio Alegre, en el año 83, nosotros propusimos que fuera nuestro candidato, ¿sí? Que la fórmula fuera Alegre-Heller. ¿Pero qué pasó? Ninguno de los dos tenía antigüedad para ser presidente. No tenía antigüedad para ser presidente, claro. Es real eso. Y se hizo una asamblea en donde se iba a modificar el estatuto y permitir en forma excepcional que tanto Alegre como Heller fueran presidente y vice sin la debida antigüedad. Estaba todo arreglado hasta 20 minutos antes en que Domingo Corigliano convenció al doctor Pedro Orgambide, que había dado su palabra de que iba a votar a favor, y votó en contra. Y es por eso que Antonio Alegre y Carlos Heller no fueron presidentes en el año 83. Y es por eso que Carlos Heller no fue vicepresidente en el 85, sino que fue asesor, porque Claro. tampoco tenía Porque era Martínez Sosa. Era Martínez Sosa. para ser vicepresidente, ¿sí? Y fue asesor, ¿sí? Entonces, la historia de Boca de los 80 se escribe
con determinadas particularidades que los libros de historia podrían decir que hubo alianzas, hubo traiciones, pero bueno, así Y fue mucha como... informalidad también, Pablo, para la época, porque era, o sea, viene uno, viene el otro, yo te voto, no, pero dejá que vos vas a ser presidente sin la antigüedad, pero no, pará que viene aquel, y cae Corigliano y con todas sus mentiras, que esas mentiras de Corigliano después terminan rompiendo el plantel, A ver, porque mañana te pago, los cheques no entraban, rebotaban, yo me acuerdo, esa época fue bastante... Corigliano en el año 83 convence a Organdini, a Blanco, a Cándido Vidales de formar una lista y presentarse a candidato. ¿Y qué les dice? Que Herminio Iglesias lo iba a asistir con $1,500,000. Herminio Iglesias nunca tuvo intención de poner plata en Boca. Aparte, Herminio Iglesias no ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires y esa fue la salida que le calzó como anillo al dedo a Domingo Corigliano para decir, bueno, no tengo $1,500,000 que pensaba poner. Porque en ese momento tienen que pensar que estaba la junta de notables que se habían reunido, que estaba Oscar Pastor Magdalena, Carlos Heller, Alberto J. Armando, Luis Bornik, Jesús Aciaín, y cuando dijo de $1,500,000, muchos dieron un paso al costado y no lo apoyaron en esa empresa. Y Pablo, vamos a la pregunta que me hacías de de Guillermo Coppola. Guillermo Coppola, yo comparándolo con los representantes de la actualidad, era un bebé de pecho. Muy hincha de Boca y que si bien representaba a sus jugadores y intentaba que sus jugadores, el fruto de su esfuerzo y el dinero ganado lo multiplicaran de la mejor manera, jamás presionó a la institución para ponerla en una situación incómoda, como yo muchas veces escucho que Guillermo Coppola fue el culpable de todo. Guillermo Coppola contenía a los jugadores. Si los jugadores fueron en el 84 a la huelga, fue por las sistemáticas mentiras de Domingo Corigliano, que les decía consuetudinariamente que les iba a pagar, les daba las condiciones de pago. Ustedes tienen que pensar que el tesorero de esa comisión directiva fue Héctor Martínez Sosa. Héctor Martínez Sosa después fue figura fundamental en el 85 y que puso como condición que Domingo Corigliano no apareciera nunca más por nuestra institución. Mi departamento, el departamento de obras, dependía de Héctor Martínez Sosa en el organigrama funcional. Yo trabajé muy cómodo con Martínez Sosa. Pero el año 84, si lo pudiéramos borrar de la historia institucional, le haríamos un bien a nuestro querido club. Porque lo que Pablito, el tema, lo que le preguntamos a Pollack, la situación, el mito urbano creado que Coppola pilló la quiebra de Boca es absolutamente falso. Aparte creo que técnicamente Boca podría, ¿no? Porque no era acreedor. No solo que es falso y que no correspondía, que yo creo que Guillermo se corta las manos antes de pedir la quiebra de Boca. ¿Sí? Y si voy a decir algo que quizás no resulte simpático para el público boquense, Ruggeri y Gareca tuvieron razón. No se tendría que ir a River, Pablo, pero porque irse a River fue a ver, fue la salida que se encontró, pero ustedes no tienen que olvidarse que nosotros trajimos, gracias a la gestión de Pollack y de Antonio Alegre,
trajimos a Tapia y Olarticoechea sin que nos correspondiera absolutamente nada. Y 500.000 dólares. Sí, y no nos correspondía nada, No, absolutamente nada. nada. Y trajimos 2 jugadores que el año siguiente fueron seleccionados mundialistas. O sea Claro. que tan mal no hicimos la negociación de ese canje que se pudo hacer con lo que se pudo hacer. Claro, porque aparte hacía 8 meses que no cobraban, no era. Para mí no, Pero, para mí no existía. discúlpame, no había otro club, no había otra situación, Claro, no había eso, una a eso posibilidad del vamos. exterior, no había otra alternativa para 2 jugadores que salieron de la cantera de las inferiores. No era tan, pero digo, no era tan fácil irse al exterior porque iban dos extranjeros No, por. le pregunto, Ojo, yo desde adentro tal vez se veía de otra manera. Vos lo estás haciendo con la mentalidad de ahora. Que los chicos juegan 3 partidos y se van a Europa. En esa época no era así. Y vos pensás que Diego Armando Maradona, creo que se fue por $4 millones a Barcelona. ¿Sí? Es impensado en la actualidad que una figura de la talla de Diego Armando de Maradona se haya ido por ese dinero. Entonces, eso no existía. Y en ese momento, 2 jugadores libres por la famosa cláusula del 15%. Del 20%, sí. Exacto. Logramos negociar, traer a 2 jugadores de primer nivel y compensar, y no teníamos derecho a nada, absolutamente a nada. No, está claro, Pero pero Pablo, el dolor de la gente o la Es que se fue traición arriba. sentida. Terrible. Aparte, Y después también, Pablito, después también. Sí, y otra vez sí. ahí tuvieron una incidencia fundamental los medios. Claro. Claro, bueno, De hecho, sin duda. De hecho, fíjate que Carlitos Tapia cuenta que la plata que faltaba porque el pase no se hacía la puso el gráfico. La puso gráfico, sí, con todo eso. Lo contó acá con nosotros. Mirá la incidencia de los medios, de una revista, lo que vendía para poner, faltaban, creo que dijo, 200.000 o 250.000 dólares. No, aparte, tengamos en cuenta una cosa, me meto en esto. El fútbol había una huelga. La selección no podía entrenar, o sea, Claro. había que destrabar, porque ya no era solamente una cuestión de Boca, era una cuestión de todo el fútbol argentino. ¿Es así, Pablo? Es así, y durante ese nefasto 1984 tuvimos la lamentable experiencia del fibrón, en donde la participación del referee de ese partido influyó en mucho para que Boca no pudiera lucir en el primer tiempo la casaca oficial. Menos mal que era hincha de Boca, ¿no? El referí. Es así. Pero bueno. Pablo, pero también ese día el técnico de Atlanta, que era Jorge Habeger, se negó a que Boca jugara con la camiseta tradicional. Porque después el árbitro, en el segundo tiempo, autoriza a que Boca pueda jugar con la tradicional. De hecho, era un bochorno. Y Haberger quiso tener esa ventaja deportiva, no sé, Bielsa no lo hubiera hecho. Pero bueno, se alinearon los planetas para que eso sucediera, ¿sí? A ver. a mí me quedó, Pablo, perdóname, a mí me quedó una pregunta con respecto a lo de Guillermo Coppola. ¿Qué responsabilidad creés vos que tuvo en que los jugadores terminaban en River? Como justo dijo Diego, que podrían haber ido a otro club, como fue el caso, ponele, de Alonso, que se fue a Vélez. Sí, a ver, yo lo saco de esta contienda porque toda la virtud de esa negociación es de Federico Pollack, de Julio Humberto Grondona y de Antonio Alegre. Exacto.
con la participación imprescindible de Editorial Atlántida, porque Editorial Atlántida apoyaba a la institución que le generaba mayores recursos, ¿sí? Y necesitaba imperiosamente que el Club Atlético Boca Juniors no estuviera en la situación que estuvo. Bueno, eso lo dijo Pola, que Grondona le pide a Santilli que a Boca no lo deje en banda, y ahí empieza toda esa maraña que es Pola negociando, el gráfico poniendo la plata, Grondona presionando para que le den jugadores, porque como bien vos decís, a Boca no le correspondía nada, un club absolutamente fundido que no le paga a los jugadores. Le dan los dos porque fue una negociación media, o fue un arreglo raro. O sea, también ellos, no nos olvidemos, Pablo, que se llevaron 2 figuras y te dieron 2 jugadores que eran, o sea, se llevaron 2-10 y te dieron un 2-6. Sí, en ese momento no tenían el nivel del 86, no se sabía. Y Gareca y Ruggeri ya eran 2 jugadores armados. La figura. Eran 2 jugadores de selección y los nuestros no eran, los que vinieron a Boca no eran de selección. Lo terminaron siendo, ¿no? Articochea sí había estado en el Mundial del 82, había estado en el Mundial del 82, pero no era, con Bilardo no había jugado mucho. Terminaron llegando al Mundial, pero después por el nivel que muestran en Boca, ¿no? Desde ya. Exactamente. Sí. Pero o sea, nos dieron 2 suplentes de alguna manera para explicarlo bien. Exacto, sí. Que los entienda, que si bien resultó favorable o favorecido el club, se llevaron los 2 mejorcitos de ese momento y nos dieron 2 suplentes. Sí, no nos correspondía nada, Diego. Y no nos correspondía nada, te lo tomo y es una realidad también. Pablito, te voy a meter en un tema que te tiene como protagonista principal. Lo que recordamos ese momento, el día del gol de Dos Santos, del partido con Atlanta, el anillo superior estaba inhabilitado, después las canchas inhabilitadas, me acuerdo, ir a Huracán, a Ferro, a cualquier cancha a jugar de local. Tengo mi memoria. Sí. Perdóname, hasta jugamos de local en cancha de Gimnasia y en cancha de Sarmiento de Junín. En Junín y contra River en River. Pero después de eso, la cancha se empieza se vuelve a habilitar, y ahí vos, Pablito, estabas en la comisión de obras, ¿no? O de rehabilitación, no sé cómo se llamaba bien esa. Yo era muy joven, porque también fui joven. Me había recibido en diciembre del 80, formé parte de esa comisión de la Ciudad Deportiva, ahí lo conocí a Antonio Alegre, que era quien ponía las maquinarias, y entonces cuando se arma esta comisión directiva en donde participan todo el espectro político de Boca, Antonio me decía, Pablito, ¿te animás a ponerte al frente de la obra? Le dije, para mí sería un orgullo, un honor muy grande. Dice, porque necesitamos a alguien con sangre azul y oro. Esto me lo dijo en el restaurante La Posta de Antonio. ¿Sí? Y para mí, yo no dormí esa noche. Para mí era tocar el cielo con la mano, tenía 26, 27 años. Pero tenemos que hacer un poco de historia. ¿Por qué clausuran la cancha de Boca? La cancha de Boca tenía un representante técnico, te voy a decir el nombre, arquitecto Carlos Costa, que fue el arquitecto que diseñó los puentes de la Ciudad Deportiva y hizo muchos trabajos en el periodo de Armando en la Ciudad Deportiva, en La Candela y el Estadio. A este arquitecto Carlos Costa nunca se le pagaron los honorarios. Y en diciembre de 1980, Alberto J. Armando le firma un convenio a perpetuidad al arquitecto Carlos Costa, en el que decía que todos los trabajos que se realicen en el estadio, la Ciudad Deportiva y La Candela, los hiciera o no los hiciera el arquitecto Carlos Costa, el Club Atlético Boca Juniors se compromete a abonarle el 20% de honorario.
Nuestros honorarios están regulados en el 8,5, de acuerdo a la tarea profesional, pero le habían prometido el 20%. Este colega, que obviamente quería cobrar sus honorarios, traía proyectos de los más alocados, porque esto de la cuarta bandeja, de los palcos flotantes y colgantes, no es invento de ahora. Porque él pretendía que se hiciera y cobrar el 20%. El club, en la situación que se encontraba, no solo no podía hacer eso, sino que no podía hacer nada. Entonces un día no se le ocurre mejor idea que denunciar ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires las falencias estructurales. Y por eso clausuran el estadio del Club Atlético Boca Juniors. Claro, por peligro de derrumbe era, ¿te acordás que decían? Bueno, que se iba a caer. A eso quiero llegar. Entonces, el intendente municipal del Ciopo, que fue el que vino después de Cacciatore, del proceso militar, en contacto con Martín Noel, le dice, pero si su representante técnico está autodenunciando, a mí no me queda otra alternativa más que clausurar. Esto que estás diciendo, Pablo, no se pudo demostrar, esta cláusula del 20% que estás comentando, porque yo por lo menos es la primera vez que la oigo. ¿Hicieron una denuncia? Déjame llegar. Sí, perdón. Dale. Entonces, ahí empezó toda esta cuestión. El primero en ser convocado fue el ingeniero Cardoni. El ingeniero Cardoni falleció hace poco, de vasta trayectoria, fue docente mío en la facultad, y vino con una propuesta muy buena de resinas epoxi, pero muy cara. Costaba $1.800.000 la reparación del estadio, con un sistema de apuntalamientos muy bueno, pero muy caro. Era un taxi, todos los meses había que pagarlo. Pasó lo que pasó durante el gobierno de Corigliano, las obras nunca se empezaron, no se hicieron, se iban generando gastos de apuntalamiento, hasta que llegamos en el año 1985, 2 de enero de 1985. Lo primero que hicimos fue hacer un ensayo de cargas con la empresa Cadien, certificadora nacional e internacional. ¿Qué es un ensayo de cargas? Una tribuna que tiene una determinada capacidad y está calculada para determinado peso, se la cargó con ese peso con bolsas de arena y se le puso un sobrepeso con más bolsas de arena para emular el efecto gol, la gente saltando, o sea, una carga dinámica en lugar de una carga estática. Por debajo se pusieron deflectores para marcar la deformación de las estructuras. Y ese ensayo dio que nunca el estadio estuvo en peligro de derrumbes, que las deformaciones estaban por debajo de los valores admisibles por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Esta fue una de las cosas que hablé con Federico Pollack en mi estudio, mostrándole los hechos. Y la pregunta que vos me hacés, Martín, a instancias de precisamente Héctor Martínez Sosa, se denunció por Leonel. Perdón, Pablo, ¿tenés documentación de esta época o algún tipo de información para mostrar? Claro, sí. La tengo que buscar, pero la tengo. Ok, sí, No, perfecto. Sí, después lo vamos agregando para que el público lo vaya viendo, ¿no? Porque es muy importante. Bien. Decías. Se denunció Sí, continúa. en la justicia el convenio con el arquitecto Carlos Costa por Leonino, y la justicia nos dio la razón. Y es por eso que el convenio del 20% caducó en
1985, porque la justicia determinó que era un contrato leonino entre un particular y la institución. Pero el daño estaba hecho. Claro. El daño estaba hecho. ¿Sí? Claro. Y el otro hito trascendente que creo que se hizo durante la gestión que encabecé en el Departamento de Obras fue cambiar el sistema constructivo. El muy buen sistema constructivo de resinas epoxi que había traído el ingeniero Cardoni, costaba $1.800.000, lo reemplazamos por unitado, hormigón inyectado a presión, de disparo, se llama unitado, que es un sistema que el hormigón viene seco, tanto el árido como el aglomerante, se humedece en la boquilla y las superficies, previo arenado y renovación de las armaduras de hierro, por impacto el hormigón se adhiere. Pero tiene un inconveniente, que un 40-45% pega y rebota y cae. Entonces, eso hay que sacarlo, es un trabajo muy grande, pero esto costó $300.000, a diferencia del $1.800.000. Y ahí la cancha se empieza a habilitar de a poco, aparte. Se empieza a habilitar de a poco. Y ahora les explico qué sistema de contratación utilizamos. Pero ustedes deben haber visto las mesas, los bancos, las parrillas y todo lo que hay atrás de la pileta. Eso claro. se hizo precisamente con el rebote del hormigón. Tuvimos que generar una fábrica de elementos de hormigón premoldeado con mesas de vibrado, y por eso esas mesas, esos bancos son del año 85, que están impecables, porque están hechos con el mejor material. Una vez que no claro, tenemos porque dónde antes, Pablito, explicarle, es bueno explicar que antes había otras mesas que eran no sé, era como masacotes, las mesas largas con unos masacotes también de cemento, no sé qué material era. Después, cuando ya no teníamos más lugar donde poner mesas, bancos, empezamos a fabricar pavimento articulado, baldosones de cemento, porque teníamos una cantidad de material espectacular, con los mejores aditivos, que por rebote había que retirarlo y no tenías dónde tirarlo. Ese es el motivo por el cual se construyeron todas las cosas que se construyeron. Y las empresas parte del playón también, ¿no? ¿Cómo? El playón también se había arreglado en esa época. Todo, absolutamente claro, sí, todo. Todo que estaba todo articulado, todo claro. se había hecho con eso. Y las empresas constructoras que se presentaron al concurso de precios, se les propuso un joint venture, un juntos en la aventura. ¿Qué significa? Boca no le pagaba con dinero a las empresas, sino que le pagaba con espacios, sectores de plateo. Cuando ellos me entregaban un determinado sector de tribuna habilitado por la municipalidad, nosotros le dábamos un sector de platea por un determinado tiempo. O sea que todo lo que se recaudara de plateas iba para la empresa constructora. Con eso, ¿qué hacía? No comprometíamos a la institución con un dinero que no teníamos, y sí con algo que teníamos, que era el espacio físico. El equipo anduvo bien, la empresa recaudaba bien, entonces le interesaba apurarse para seguir teniendo espacios, sectores de platea. Este joint venture, Juntos en la Aventura, favoreció a la institución porque la empresa reparó con mayor dedicación los sectores, y la empresa recaudó bien porque el equipo andaba bien y se vendían muchas plateras. Claro, porque sí. En el Boca de Menotti, que Boca empieza. Mirá vos lo que es, que fue tapa de gráfico, que Boca después como de 6 o 7 años volvía a ser puntero del campeonato. El famoso partido con San Lorenzo en cancha de Vélez, Boca es puntero. Ahí empezó una de vuelta a la masa societaria, la gente se empezó a acercar,
se empezó a reventar Acá la está, cancha de Gullo. vuelta de gente. Mirá, Acá está. Sí, Ahí está. está el con gráfico. San Lorenzo, ese es con San Lorenzo. Claro, Con San ese es Lorenzo. un especial. Una noche, pero fue una noche, le pegamos un baile terrible. Pero la gente se empezó a acercar y el club ahí empezó a andar bien futbolísticamente. Eso fue Fue posterior, ya estaba arreglada ya estaba solucionado el ya estaba, tema. Claro. sí, estaba 100% la cancha ahí ya. Señores, los tengo que frenar porque se nos acaba el tiempo. El estadio quedó totalmente habilitado el 20 de abril de 1986, en la totalidad, o sea, del 1 de enero del 85 al 20 de abril del 86, se recuperó la totalidad del estadio. Bien. Boca no puso un peso. Y después con Romay hicieron la iluminación también a cambio de partidos amistosos, ¿no? Algo así fue. ¿Sí? Mirá, ahí tuvimos el Partido Radical, la Juventud Radical, nos pidió el estadio. Entonces, Antonio era radical y me dice, encárgate de hacer la conexión con esto que no salga, esto que estoy diciendo que no salga. Entonces ahí le digo, che, no hay ningún problema. Jesús Rodríguez había venido. Digo, no hay ningún problema, pero no se ve un carajo. Claro. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer? Luces. ¿Y qué luces? Le doy todas las especificaciones, bueno, eran radicales, estaban en el gobierno, todo fenómeno. Entonces hacemos las luces para el acto de ellos. Un día estoy en mi oficina y me llama Claudia Bello. Somos amigos de chicos. Me dice, che, Pablito, ¿vos le diste el estadio a los radicales? Sí, ¿cómo no se lo vas a dar a los peronistas? Sí, no hay ningún problema. Pero no se escucha una mierda, ¿eh? Y ahí hicimos parte del audio que después lo terminó haciendo Román. Pero bueno, esto no lo sabe. Pero le hicimos peli y barba a los radicales y a los peronistas. Bien. Esto Bueno, no ¿qué sale. sigue? Así vamos a épocas un poquito mejor, ya saliendo un poco de la crisis, ¿parece? No sé quién quiere preguntar. Dale, sí, pero arrancamos desde que Pablo, bueno, arrancamos. Dale. Pablo, bueno, el estadio se habilita al 100% en el 86. A partir de allí, contanos tu desempeño, tus visiones sobre la transformación de Boca nuevamente en la institución que terminó siendo, ¿no? A la actualidad, después de la debacle más absoluta. Claro, yo creo que esos 10 años fueron refundacionales de la institución, porque una institución que estaba al borde de la quiebra, con el estadio muy deteriorado, con problemas en el plantel, con personal sin cobrar durante meses, se llegó a diciembre de 1995 con una institución completamente saneada. Se entregó una institución con un pasivo de 23 millones de pesos dólares de ese momento, que la gestión siguiente en 2 años lo llevó a 60 millones de ese pasivo. O sea que había posibilidades de endeudarse porque la institución estaba en una situación económica financiera realmente notable. Yo me siento orgulloso de haber participado de ese periodo. Estoy agradecido a todos los mayores que mucho me enseñaron, y no solo Alegre, Keller, Asiaín, Borni, sino aquellos que, por ejemplo, llevaron la convocatoria de acreedores. Yo me recuerdo que después fue secretario de Ingresos Públicos, Carlos, bueno, no me acuerdo el apellido, una persona sumamente pulcra,
que informaba primero en las reuniones de comisión directiva y llevó la convocatoria de acreedores de la mejor manera. Y cada uno, Tachi, me soplan por acá, ¿puede ser? Carlos Tachi. Taqui, exactamente, Carlos Taqui. Ujú. Carlos Taqui, no sé cómo hacía, llegaba, porque las reuniones eran a las 8 de la noche con los puños blancos impolutos, 40 carpetas, le preguntabas un juicio, sacaba, te contestaba y lo volvía a guardar. ¿Cómo lo hizo? Nunca lo supe. Pero un día dijo que estaba desbordado de trabajo, me acerqué a su despacho, le dije, doctor, no tengo la menor idea de lo que es una convocatoria de acreedores, pero cuente conmigo para lo que sea. Y es ahí donde me dio los 330 juicios, me dice su capacidad negociadora, porque era muy circunspecto. Y ahí me dio las pautas de negociación con estos 330, que había algunos que, como bien llamaban, me insultaban, otros que se avenían a un acuerdo y otros que quisieron favorecer al. Este, esa conducción para mí, a mí me formó en la vida, porque me dio las pautas de lo que es una asociación civil sin fines de lucro. Cuando después quisieron venir con las sociedades anónimas deportivas, y nosotros nos opusimos tan férreamente a eso, porque entendíamos lo que eran las sociedades anónimas deportivas y el perjuicio institucional, porque entendemos que los únicos y verdaderos dueños de los clubes son los socios, y que en las sociedades anónimas deportivas un comité decide los destinos de lo que hoy decidimos la totalidad de los socios con nuestro voto y con nuestra participación. Realmente ha sido una gestión, te repito, a mí me formó, hoy soy secretario del Foro Social del Deporte y creo que mucho tiene que ver todo lo aprendido durante ese periodo y lo venidero. Y yo soy crítico de lo que nos sucedió, ideológica y filosóficamente crítico, porque defiendo las asociaciones civiles a ultranza y entiendo que nuestros clubes en la Argentina fueron los promotores del deporte nacional. Cubrieron una instancia que el Estado Nacional dejó vacante y fueron los clubes, desde el más chico hasta el más grande, los que se hicieron cargo de la iniciación deportiva, de la educación física, de la práctica deportiva, del deporte federado, y el Estado recientemente se hizo cargo en serio del deporte de élite. Así que, no sé, espero que les haya servido esta Sí, charla. no, perfecto. Una Pablito, cosa más. te hago una pregunta. Dale, Sí, dale vos, dale vos, dale vos. perdóname. Dale vos. No, dale. ¿Sabés qué te quería preguntar? ¿Sí? ¿Sí? Pablito, ¿existe la posibilidad, como hizo la gente de San Lorenzo con Carrefour y el estadio, etcétera, de que Boca, ves vos ya te pregunto a nivel profesional por tu profesión y demás, de que Boca pueda recuperar la ciudad deportiva hoy? Mirá, la ciudad deportiva en su momento, en el año 94, que se vendió para cancelar las deudas de la convocatoria de acreedores. Sí. Yo lo veo difícil, pero no imposible, ¿sí? Y les voy a decir por qué lo veo difícil, pero no imposible. Porque cuando se empezó a discutir el barrio Nuestra Señora de los Buenos Aires, ese que quieren construir, escuché las cosas más disparatadas. Pero lo que me llamó la atención, que terminada la audiencia pública, le dan la palabra al gerente de la usina termoeléctrica que está ahí atrás de la ciudad deportiva, y dijo, yo no sé quién va a pagar fortunas en dólares para vivir en el caño de escape de una usina termoeléctrica. Y eso me quedó grabado, ¿sí? Porque si bien es un lugar estratégico, es un lugar altamente contaminado, la ciudad deportiva, precisamente por la locación de la usina termoeléctrica que está ahí
Lo que sí quiero comentarles, si me permiten, Sí, cómo es no. que ustedes saben que yo soy arquitecto y corredor inmobiliario. Y en el año 2017 fue el presidente Angelici al Colegio Profesional Inmobiliario, CUSIGBA, a pedir asistencia para la compra de las 2 medias manzanas. El presidente de entonces, Héctor Dodorico, me dice: Pablo, vino el presidente de Boca, no entendía bien lo que quería, me dice: ¿te interesa? Obvio que me interesa, y me puso al frente de esa comisión, una comisión que trabajó muy bien en la evaluación y tasación de las 2 medias manzanas. Lo que hicimos conjuntamente con Boca, y se llamó Comisión de Enlace Boca Juniors Sigla, lo que hicimos fue invitar a todos los corredores inmobiliarios de La Boca, Barracas, San Telmo y Constitución que quisieran formar parte de este trabajo a presentarse a un concurso. Ese concurso fue ante escribano público que puso el club, que se hizo en el colegio profesional. Las 2 medias manzanas se dividieron en ocho partes, y a cada uno se le atribuyó un sector. Y se hizo la evaluación y tasación de los 129 unidades funcionales para que Boca los pudiera adquirir. Ese trabajo fue entregado a la institución en tiempo y forma. Lamentablemente, creo que no hubo decisión política de hacerlo. Nosotros estamos a favor de esa ampliación. Nuestra agrupación se llama La Bombonera precisamente porque cuando en épocas de Alberto J. Armando se quería trasladar el estadio, la Boca resistió a eso, y el nombre de guerra fue La Bombonera, porque de La Bombonera no nos vamos. Nos llevó décadas concientizar a la masa societaria. Hoy creo que todo el mundo está concientizado que de la Bombonera no hay que irse. Hoy fue el caballito de batalla de todas las de la elección, diría, el tema Sí, de la señor. Bombonera, ¿no? Sí, señor. Y Uh-huh. nosotros nos llamamos La Bombonera precisamente porque fuimos desde el año 69 lo que resistimos a eso. Ese es uno de nuestros orgullos. Yo soy nieto de Camilo Sichero, el presidente que construyó el... Te iba Claro. a decir eso, decía el apellido de Alicia, de tu mamá. Claro, es importante, ¿no? Vos pensá que Camilo Sichero y toda esa conducción hipotecaron sus casas para avalar la construcción del estadio. Uh-huh. Yo no creo que en los tiempos que corren haya muchos dirigentes que hagan eso. Yo me siento orgulloso de eso y tengo el carnet de avalista porque la cancha se construyó 37, 38, 39, se inauguró el 25 de mayo del 40, y tengo el carnet de avalista de Camilo Sichero del año 44. O sea, Boca no pagó los créditos hasta el año 44, ¿sí? Uh-huh. Y eso para nosotros es un gran orgullo, que la casa al lado de donde vivía Agullo, en la calle Olavarría, estuvo hipotecada para que Boca pudiera construir su estadio. Eso es una asociación civil sin Uh-huh. fines de lucro. Estoy seguro que los integrantes de una sociedad anónima deportiva no hacen eso por su empresa comercial. Seguro, seguro. Perfecto, me parece espectacular esto. Así que, Sí, la verdad Pablo, que sí, es muy bueno. es muy Impecable. bueno. ¿Quedó Gracias algo, Omar? por todo. No sé si querés Pablito, alguna ¿te quedó pregunta algo? más. No, yo solo saludarlo a Pablo y nada, agradecerle porque es muy ilustrativo para todos nosotros esto también, ¿no? Aprendemos mucho de gente que vivió esa época y que estuvo ahí en el club, y la verdad que muy agradecido. Sí, yo particularmente hay cosas que realmente no sabía. Me pasó lo mismo, de verdad. Estudio bastante del tema, pero hay cosas que no sabía. Y otras cosas que, como vos dijiste, Pablo, que tampoco comunicaron, era difícil saberlas, pero está bueno que se sepan, ¿sí? Y lo de Gareca Ruggeri, Es la idea de esto, ¿no? esto es personal. Lo de Gareca Ruggeri duele mucho, pero creo que lo que se sacó por ahí
los $500.000 más los pases de Tapia y Ortigochea, ningún club de afuera te lo hubiera dado, porque no hubiera hecho caso, no le hubiera importado si Boca se llevaba algo o no, y otro equipo no lo hubiera podido haber pagado. Lamentablemente, bueno, la historia fue así y bueno, salió como salió. Aparte que hay que tener en cuenta que lo que dijo Pollack, Tincho, también que es muy importante cuando hablamos del tema, que dice, no hay que olvidarse que Gareca, Ruggeri y los jugadores son pibes de 22, 23, 24 años, no son tipos de 40 o de 50. Bueno, Pablo, un beso grande. Muchas gracias por todo, en serio, eso. Gracias por el tiempo. Saludos. Saludos.